La clase pasada vimos a qué llamábamos unidad imaginaria, que gracias a esa unidad imaginaria yo puedo empezar a definir mi conjunto de números complejos. ¿Qué significa empezar a definir mi conjunto de números complejos? Es que voy a decir que mis números tienen una cierta forma y que para que un número sea complejo tiene que tener esa forma. Si no tiene esa forma, estaré trabajando en otro campo numérico y no en el de los complejos. Definición. Significa que les guste o no, esto es así. Un número va a ser complejo si es un binomio. Binomio, ¿se acuerdan lo que significa binomio? Que tiene dos partes. Que tiene dos partes, justamente lo que dijo ese. Mi número complejo va a estar formado por dos partes. Una que la vamos a llamar parte real y otra que la vamos a llamar parte imaginaria. ¿Cómo vamos a escribir a los números complejos? Para indicarlos, siempre lo vamos a indicar con una Z minúscula. Z, Z1, Z2, Z3 y así sucesivamente dependiendo de cuántos números complejos vayamos a trabajar. Y lo vamos a definir, a este complejo dijimos como dos términos, dos partes, donde una parte, yo lo voy a escribir en forma genérica, una parte va a ser una parte real y la otra va a ser una parte imaginaria. Para que esa parte sea una parte imaginaria, sí o sí nos tiene que aparecer nuestra famosa unidad imaginaria. ¿Quién era la unidad imaginaria? La I. Estos dos elementos, A y B, son cualquier número real. Cualquier número real que a ustedes se les ocurra puede estar en A y en B. Cualquiera, inclusive el 0. Un ejemplo de número complejo sería, por ejemplo, no sé, -3 más 1/2 de I. Tiene dos términos, porque acá veo dos términos. Uno de esos términos está acompañado de la unidad imaginaria de la I, y el otro término está solo. Es un número real solo. Puedo armar tantos números complejos como números reales tenga. Y acá viene la pregunta. ¿Cuántos números reales existían? ¿Infinitos? Infinito. Infinitos. Si hay infinitos números reales, voy a tener infinitos números complejos. Puedo armar los números complejos como a nosotros se nos ocurran. No se preocupen que siempre los números complejos se los voy a dar yo. ¿Se les ocurre algún número complejo? ¿Cómo podríamos armarlo? Díganme un número cualquiera. El que se les ocurra, que se les venga a la cabeza. -5. -5. Y ahora otro más, pero que esté multiplicado con I. ¿Positivo o negativo? Más 3i. Más 3i. Perfecto. Otro. Z2. Les voy poniendo, fíjense en esto, les voy poniendo subíndice para indicar que son distintos. Porque si no todos serían Z y no. O sea, voy poniendo subíndices para indicar nada más que son distintos. Puedo poner, por ejemplo, acá el 0,3 periódico -8 novenos de I. Y sí, porque el 0,3 periódico es un número real y el -8 novenos es un número real. ¿Qué tengo que tener en claro? Que uno de estos dos términos tiene que ser acompañado por la unidad imaginaria, o sea, por la I. Y si lo tengo al revés, 3i más 2, por ejemplo, este también es un número complejo. ¿Por qué? Porque tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. No importa si yo lo escribí al revés. No importa si yo primero no puse la parte real. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma es conmutativa. Así que si lo tengo adelante o lo tengo atrás, el resultado final sería el mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Volvemos a recordar y a definir. Un número complejo, ¿qué va a ser? Va a ser un número que está formado por dos partes. Una parte que la llamamos real y una parte que la llamamos imaginaria. Siempre nosotros vamos a poder indicar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de nuestro número complejo. Y para indicar eso, decir parte real y parte imaginaria, no le hacemos una flechita y ponemos parte real, parte imaginaria. Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una notación matemática específica
que me permite a mí hacer eso mismo que yo hice en verde. Pero, como tenemos que usar lenguaje y escritura matemática, lo vamos a aprender. ¿Cómo indico la parte real de mi número complejo? Escribo re de real, abro llave y pongo el número complejo con el que estoy trabajando. Para indicar la parte imaginaria, pongo int de quién, también de mi número complejo. Indicamos la parte real y la parte imaginaria. Cuando indicamos cada una de estas partes, que quede claro que cuando indico sobre todo la parte imaginaria, no le agrego la i. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de parte imaginaria, yo ya sé que ese número que voy a escribir está multiplicando a la i. Parte real. Si esta es mi número complejo, ¿cuánto valdría la parte real? Cualquier número que no sea racional. ¿Pero cuánto vale acá? ¿Cuánto vale ahí? 3. 3. En este, claro, perfecto. En este valdría 3. ¿Y la imaginaria? 2. Perfecto. Sin la i. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria ya sé que va multiplicado por i. En forma genérica, acá iría A y acá iría B. Si ahora mi complejo es... Esperen que me voy a quedar sin pizarrón, así que lo voy a borrar de acá directamente. 7 menos 3 cuartos de i. ¿Cuál sería la parte real? 7. Bien. ¿Y la parte 7. imaginaria? 3 cuartos. Con su signo. O sea... Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Si ahora mi número complejo es 2i, así solito. 2i. Dijimos que tenía que ser un binomio. Yo ahí veo un monomio, o sea, un solo término. Si agrego el término que le falta, ¿cómo lo agregaría? 0 más 2i. 0 más 2i. 0 más 2i. Por consiguiente, ¿cuánto vale la parte real? 0. 0. ¿Y la parte imaginaria? 2. 2. Eso es un imaginario puro. Caso que la parte real sea nula, vamos a decir que el número complejo tiene un nombre específico. Lo vamos a llamar imaginario puro. ¿Por qué puro? Porque no hay parte real. Pero es nada más que le damos un nombre. Eso va a ser un imaginario puro. Y si ahora mi número complejo tiene esta forma, ahí también tengo un monomio. Me está faltando un término. ¿Tengo parte real o tengo parte imaginaria? Tenés las dos. La imaginaria sería 0. La imaginaria sería 0. Sería lo mismo que agregar 0 por i, porque 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Cuánto vale la real? Menos 7. Menos 7. ¿Y la imaginaria? 0. 0. Cuando nuestro número complejo no tenga parte imaginaria, mejor dicho, la parte imaginaria sea nula, vamos a tener en realidad un número real. ¿Por qué? Porque el conjunto de números reales está incluido dentro del conjunto de números complejos. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo con conjuntos numéricos? Que decíamos que todo número natural era un número entero, todo número entero era un número racional. Bueno, ahora todo número real va a ser un número complejo. Pero no todo número complejo va a ser un número real. ¿Vamos bien hasta acá? Y Bien. Yo ahora les voy a dar diferentes. Se los voy a escribir así. Yo les voy a decir cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria y quiero que ustedes me escriban mi número complejo. ¿vas a poner los que están en la actividad 1? No, la actividad la dejamos para el final. Ah, bueno. Deme... Se me había trabado el audio, perdón.
Tengo real e imaginario. Yo quiero ver cómo queda escrito mi número complejo. Sabiendo cuánto vale la parte real y la parte imaginaria, ¿cómo queda el número complejo? Menos 2. 2, menos 1/3 y. Perfecto. Parte real, segundo término imaginario. ¿Qué le agrego a la parte imaginaria? La unidad imaginaria cuando represento a mi número complejo como un binomio. Justamente a esta forma, a la A más BI, le doy un nombre especial. Lo llamo forma binómica. Digo que mi número complejo está representado de una manera específica. ¿De qué manera? De una forma binómica. ¿Por qué binómica? Porque está escrita como suma o resta de dos elementos, donde uno de esos dos elementos está siendo acompañado por la unidad imaginaria, o sea, por la I. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Para mí bien. Bien. ¿Solamente dos me siguen? No, está bien. Ah, bueno, ahí me gusta más. Esta forma binómica va a tener, o mejor dicho, este número complejo va a tener otra forma más de ser representado. Vamos a definir otra forma que se llama forma cartesiana. Después Es vamos decir, a ver a qué se refiere forma cartesiana y de dónde viene la palabra cartesiana. Forma de los cartesiana no es otra cosa que un par ordenado de elementos. ¿Se acuerdan cuando trabajaron con pares ordenados? ¿Qué era un par ordenado? esas cosas de ordenado al origen y cosas así. Esas cosas así, pero vamos a definir. ¿Qué es un par? ¿Cuántos elementos tengo? Ah, las que tenías como las dos líneas que una se cruzaba y era I y la otra era Eso X. mismo. Pero ahora lo vamos a llevar a nuestro plano complejo. Vamos a trabajar con números complejos. Así que ahora vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Qué es un par? ¿Cuántos elementos tiene? 2. 2. 2. Ordenado significa que justamente el orden es prioritario. No es lo mismo el 1-2 que el 2-1. Ordenado me interesa el orden. ¿Cómo se representa mi número complejo como par ordenado, como forma cartesiana? Y justamente es un par ordenado. Acuérdense que el par ordenado siempre sus elementos iban encerrados entre paréntesis, se separaban entre sí con un punto y coma, y en mi par ordenado primero va a ir la parte real y después la parte imaginaria. Escrito de otra forma sería esto, re, punto y coma, in. De este ejemplo, ¿cómo sería nuestro número complejo escrito en forma cartesiana? Abro paréntesis, pongo el punto y coma para separar dos elementos. ¿Por qué punto y coma y no coma? Y por si alguno de los dos números llega a ser un decimal. ¿Quién iría en la primer componente, en la parte real? Menos 2. Perfecto. ¿Y en la parte imaginaria? Menos 1/3. Excelente. Eso es un par ordenado. Es un punto. Si es un punto, sus elementos van entre paréntesis, donde la primer componente corresponde a la parte real y la segunda componente corresponde a la parte imaginaria. Por ejemplo, vamos a hacer otros más y vamos a pasar de una forma a la otra. Supónganse que yo tengo este. Menos 3 punto y coma 1. Tengo Z1 que es menos 7/3 de I más 4. El primero, Z, ¿está escrito en forma cartesiana o en forma binómica? Binómica. Binómica. Cartesiana. Vamos. Cartesiana. ¿Por qué cartesiana? Porque están en Casi. paréntesis. No puede ser binómica porque no hay dos términos. No hay dos términos porque no hay sumas ni restas. Así que este está en forma cartesiana. ¿Y este otro? Ese sí en binómica, ¿no? Sí está en forma binómica. Vamos a pasar. El que está en forma binómica lo vamos a escribir en forma cartesiana y el que está en forma cartesiana lo vamos a escribir en forma binómica. Vamos a lo fácil, de forma
binómica la vamos a pasar a cartesiana. ¿Cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria? 4 y La menos real 7 tercios. 4 y la otra menos 7 tercios, sí. Perfecto. ¿Quién va a ir acá en la primer componente? Y va a ir el 4. Y en la segunda, el menos 7 tercios, porque primero va la parte real y después va la parte imaginaria. Ahora voy a hacer al revés. Ya tengo mi número complejo escrito en forma cartesiana y quiero escribirlo en forma binómica. ¿Cómo haríamos para que ese paréntesis se vaya y me aparezca una suma y resta? Menos 3 1 más menos 3 1 y i Menos 3 más 1 i. más 1i. Ah. Perfecto. Ay, me salió cualquier cosa ahí. Perfecto. Yo siempre puedo pasar de una forma a la otra sin ningún problema. Forma binómica. ¿Cómo pasamos a forma binómica? La parte real queda como está. Ese lo escribo como está. Después me fijo, si esto es positivo, va un más. Si es negativo, pongo el menos. Y el coeficiente se repite, la única diferencia es que le agregamos la unidad imaginaria. ¿Hacemos otro? Sí. sí. Para mí, pero bueno. ¿Vieron que era fácil? Es más fácil todo esto que la unidad número 3. Y esto es nuevo. Vamos a hacer Z2 igual a menos 3i. Z3 igual al 2, punto y coma 0. Z4 igual a menos 3. Primero, ¿forma binómica o forma cartesiana? El de arriba está en binómica. Bien. ¿Por qué puedo asegurar, aparte ahí ya no veo dos términos, pero ¿por qué puedo asegurar que está en forma binómica? Porque no hay Porque paréntesis. está la i. Y porque está la i. Exactamente. Como aparece la i, y ya sé que eso no es un par ordenado. ¿Cómo lo paso a par ordenado? Primero va la parte real. ¿Cuánto vale la parte real de menos 3i? 0. 0. ¿Cómo dijimos que se llamaban este tipo de complejos que no tenían parte real? Imaginario puro. Perfecto. Y en la segunda componente va la parte imaginaria. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? Menos 3. Menos 3. Menos 3, excelente. El 2 y el 3, Z3, perdón, y Z4 están escritos en forma cartesiana. Escribámoslo en forma binómica. ¿Cómo nos queda Z3 en forma binómica? 2 y ya está. Y ya está. ¿Por qué ya está? Porque es un Con el número cero. real completo. Porque es un número real. Porque no tengo parte imaginaria. La parte imaginaria es nula. ¿Y el Z4? Menos 3 1 y. Más una i o i solita. Si la i no tiene nada, significa que ahí hay un 1. Z5 dice menos 1 menos i. ¿Cómo me queda en par ordenado? ¿Cómo me queda en forma cartesiana? Si no hay ningún número, ¿quién va a estar ahí? Menos Cero. 1, punto de coma, 1 y. Con su signo ese. El primero menos 1, punto y coma, signo de Menos. este término. Menos 1. Menos 1, perfecto. Y si ahora Z6 es 2 más i, lo mismo. Si no hay coeficiente, en realidad no es que no hay. Siempre, de manera implícita, hay un 1. ¿Por qué hay un 1? Porque ya sabemos que el 1 es el neutro de la multiplicación. Da lo mismo escribirlo que no escribirlo. Nos enseñaron a que no lo escribimos, pero si lo quiero agregar para no olvidarme, lo agrego. ¿Cómo nos va a quedar este? 2, punto de coma, 1. 2, punto y coma, 1. Perfecto. Repetimos, así no quedan dudas. Un número complejo es un binomio, es decir, es la suma de dos términos, donde uno de esos términos se llama parte real y el otro término se llama parte imaginaria. ¿Cómo identifico cada uno? Y la parte imaginaria es la que está multiplicando por i. Ese binomio tiene un nombre especial, se llama forma binómica. Esa forma binómica también la podemos representar de manera cartesiana, es decir, escribiendo el par ordenado que corresponda.
Ese par ordenado, primer componente va a tener la parte real y la segunda componente va a ser nuestra parte imaginaria. Si se llama forma cartesiana, es porque viene de algo que ustedes ya saben. ¿Qué era cartesiano? ¿De dónde venía? De los ejes cartesianos. Exactamente. Ejes cartesianos. Y se acuerdan de esto porque recién lo dijeron. ¿Qué eran los ejes cartesianos? Eran dos rectas, lo hacen con regla, dos rectas perpendiculares, o sea que se cortan a 90 grados, que se cortaban, tenían un punto de intersección que era el origen. Ese punto de intersección era el 0, 0. Y estas dos rectas, ustedes siempre las llamaron de la misma forma. Dijeron que el eje horizontal representaba el eje de las X y el eje vertical representaba el eje de las Y o de las ordenadas. X o abscisas y o U ordenadas. Hicimos ahí de esos ejes un montón de cosas. Graficamos puntos, graficamos funciones, hicimos función lineal, función cuadrática, función polinómica, hicimos muchas cosas en los ejes. Pero ahora no vamos a trabajar más con estos ejes X e Y. ¿Por qué? Porque X e Y me representaban a mí mis ejes cartesianos reales, en el plano real, o sea, de números reales. Pero yo ya no tengo números reales. Ahora tengo números complejos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir ejes cartesianos para el plano complejo de la misma manera, como ya sabemos. Van a ser dos rectas que se cortan en un punto que es el origen. Ese punto sigue siendo lo mismo, es el origen, es el 0, 0. Pero ahora yo ya no trabajo con el eje X y el eje Y. Porque mis números complejos, mi Z, es real más imaginario por Y. O sea, es una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo van a ser mis ejes? Piensen. Si un punto cualquiera acá tenía ciertas componentes, ¿cómo se representaba en forma genérica ese punto? Si este es el eje X y este es el eje Y. ¿Este punto quién era? Primer componente, siempre antes, ¿a quién graficábamos? ¿A la X o a la Y? ¿A la X? A la X. Y después graficábamos a la Y. Yo ya sé que mis puntos tienen esta forma, real e imaginario. ¿Qué significa? Que puedo encontrar una correlación entre este punto y este punto. Mi eje X, que trabajábamos en los números reales, se va. Y aparece un nuevo eje. Ese nuevo eje tiene que ser ni más ni menos que el eje real. Mi eje horizontal se va a dejar de llamar X y se va a llamar eje real. ¿Y mi eje vertical cómo creen que se va a llamar? Eje imaginario. Exactamente. Acá va a estar mi eje imaginario. Y tener el complejo escrito de esta forma significa que yo lo que puedo hacer es representar gráficamente a mis números complejos. ¿De qué manera? Y primero que nada marco este punto. Marco el punto que sabemos que Z es igual a A más B. Y después lo hacemos con ejemplo. Acá va a estar B. Marco el puntito donde se intersectan ambas coordenadas, que es el punto AB. Y ahora tengo que marcar un vector. ¿Por qué un vector? Porque un número complejo es un vector. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un vector? Ni idea. No. A mí me suena de No un sé. programa de programación. No, lo vieron el año pasado en física, o deberían. Si no lo vieron, no pasa No nada. tuvimos. No tuvimos No, Está no. Elena para explicarlo. No pasa nada. Por eso este tema está en sexto, porque ustedes en física ya trabajaron con vectores el año pasado. ¿No se vio? ¿No se vio? Expliquemos. ¿Qué es un vector? Para que quede claro. Un vector es un segmento orientado de recta. Vamos por partes. ¿Qué es un segmento orientado de recta? Un segmento es una porción de mi recta. Acuérdense que cuando estamos hablando de rectas, por ejemplo, yo tengo esto.
Una recta era una línea que venía de infinito y se nos iba hasta infinito. Un vector, en cambio, no es como una recta que es todo. Un vector es un segmento. ¿Qué es un segmento? Es un pedacito. Nace en un punto y muere en otro. No continúa. ¿Por qué? Porque es un pedacito de mi recta. No puede continuar porque si no, no sería un segmento. ¿Por qué orientado? Y porque yo tengo que indicar dónde nace y dónde muere, o sea, hasta dónde llega. ¿Vamos bien? Sí, o sea, es una parte específica de la recta. Es una porción de una recta, una porción. Ese vector, los vectores en realidad tienen una particularidad que siempre nacen en el origen. Llegan hasta ciertos puntos diferentes. Los puntos de aplicaciones son los que cambio, pero nacen siempre en el origen. O sea que no voy a tener otra forma de que mi vector arranque acá y termine en otro lado. Yo lo único que marqué fue el punto AB, donde queda indicada la parte real y la parte imaginaria. Ahora me falta representar mi vector. ¿Cómo lo voy a representar? Voy a agarrar la recta y voy a marcar el segmento que una mi origen, porque todo vector nace en el origen, y llegue hasta el punto de aplicación. ¿Cuál va a ser el punto de aplicación? No va a ser otra cosa que el punto AB. Ahí marco, con regla, obviamente, mi vector, mi segmento de recta. Pero dije que esto es un segmento orientado. ¿Qué me falta? La flechita que me diga hacia dónde va. Que lo único que hacemos es esto así. Este es mi número complejo representado gráficamente. ¿Por qué? Y porque es el vector que nace en el origen y llega hasta el punto de aplicación. ¿Quién es el punto de aplicación? Es el A punto y coma B. ¿Hacemos ejemplos numéricos? Es armar un rectángulo con una recta. Va, un cuadrado. En Depende de la realidad, forma. geométricamente sí. Geométricamente te diría que es eso. Pero en realidad esto es un concepto físico. Es un vector. Nace en el origen, llega al punto de aplicación. Te termina quedando la diagonal de un rectángulo, sí. Y tenemos que ver para dónde va la diagonal. Pero sí, También. sería eso. Bueno, ok. Hagamos ejemplos.